los tazos. Todos alguna vez en nuestras vidas, jugamos con esos pequeños círculos de plástico o metal. Claro que, como la mayoría de las veces, tu compañero de la escuela te los ganaba. Han pasado muchos años desde que estos juguetes fueron creados, pero también, han pasado muchos tazos por tus manos. Sin embargo, ¿te has preguntado cuál es su origen? Aquí, tendrás la respuesta. Comencemos. Todos piensan que la empresa de frituras, Sabritas, fue la creadora de estos juguetes. Sin embargo, ¿qué tal si damos un pequeño viaje por el tiempo? Dice el rumor, que el verdadero comienzo de los tazos, fue aproximadamente en el siglo XVII en el territorio japonés, por un juego de cartas llamado Menko. El mecanismo de este juego era muy simple, con solamente poner 2 cartas en el suelo, el contrincante tenía que levantar la tarjeta del otro jugador por medio del aire, o alguna estrategia permitida. Si el jugador volteaba la tarjeta del contrincante, ambas tarjetas serían para él. Al final, el que se quedaba con la mayor cantidad, es el que ganaba la partida. Se asegura que los tazos como los conocemos en la actualidad, se originaron en la isla de Hawái, para ser más exactos, en una ciudad llamada Maui. Todo daría inicio en un salón de clases en el año de 1927, una maestra le mostraría a sus alumnos algunos juguetes de su infancia. Los cuales, esos tazos estaban elaborados con tapas plásticas de botellas. A sus alumnos les agradaría mucho ese extraño juego, el cual, poco a poco fue extendiéndose por toda la isla. Casi 50 años más tarde, en los años 70, una empresa local de jugos llamada Pop, masificaría y registraría este juguete en sus productos. Debido a esto surge su nombre. Fue a partir de aquí, que este juego cobraría una tremenda popularidad tanto en los Estados Unidos, como en el resto del planeta. Sin embargo, a mediados de los años 90, la empresa encargada de ese producto era la marca Pepsi, la cual tuvo que renombrar forzosamente este juego, debido a que 2 años antes, el nombre habría sido registrado por un empresario. A partir de ese momento este juego se llamaría Tazos. En el caso de México, la primera colección de los tazos fue de la serie animada Los Looney Tunes. La colección de estos tazos fueron un total de 100 piezas. Los cuales existían 4 tipos distintos. Esos eran los tazos clásicos, los supertazos, mastertazos, los megatazos y los giratazos. Al poco tiempo, saldría una nueva colección con una serie distinta. Estos eran del anime Los Caballeros del Zodíaco, aunque debido a la gran popularidad de la colección anterior, estos pasarían inadvertidos. En 1995, saldría otra colección. En esta ocasión sería una mezcla de los personajes de la casa animadora Hanna-Barbera y la serie animada de Los Simpsons. Como se ve, fue una colección muy extraña y poco llamativa, la cual fue olvidada a poco tiempo de ser retirados. El tiempo fue pasando. En ese entonces, la empresa ya no tenía más ideas para que no ocurriera otro fracaso. En aquel tiempo la caricatura de moda era Pokémon, así que, aprovechando el gran éxito que daba esta serie animada, se decidió lanzar los tazos de Pokémon en el año de 1998. Estos tazos contenían una nueva modalidad, ya que a pesar de jugarlo como es, estos se complementaban con el tipo de Pokémon que usaras. ¡Agua vence a tierra y a fuego! Tu contrincante creyó que le había ganado. ¡Gané! ¡Casorate! Tu tazo no tiene ningún poder, no vence a nada. Pues tenías que ver si el poder de tu Pokémon podía vencer al tazo que se volteaba, aunque admitámoslo, casi nadie sabía usar ese modo de juego, y si se usaba, siempre era a nuestro favor. La colección constaba de 51 tazos, más uno especial que podía vencer a todos. Esto se complementaba con un póster que a la vez se podría utilizar como zona para jugar. Y bueno, ya en el año 2000 por suerte no fue el fin del mundo, y tampoco para los tazos. Así que a inicios del siglo, se decide lanzar otra versión. Estos eran de la película Dinosaurios de Disney, los cuales eran solamente 51 tazos, aunque esta colección era muy pobre en cuanto a imágenes, ya que muchas de ellas se repetían. Además de que esta versión incluía una edición especial de chetos con forma de dinosaurio. A pesar de todo esto, fueron un fracaso. Un año más tarde, en el año 2001, debido al éxito que aún seguía muy fuerte de Pokémon, se decide sacar una tercera versión. Estos incluían distintos Pokémon que nunca antes habían salido en la serie. 31 Pokémon que jamás has visto. ¿Quieres atrapar
Existieron dos tipos de tazos en esta generación. Uno era más grueso que era perfecto para ganar. El otro, incluía una estampa en la parte superior. En esta edición fueron 88 tazos. 3 años después del 2000, en el año 2003, otra versión saldría, esta vez de otra serie animada japonesa. Los tazos de Medabots. En esta versión fue la primera vez que se incluían tazos elaborados de metal. Estos tendrían el nombre de Metallics. Eran 70 tazos en total. En ese mismo año, llegaría otra versión. Ahora fue el turno para Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Estos contaban con la particularidad de tener efecto de animación. Estos contaban con 15 tazos para las 3 temporadas del anime, que en total eran 45. Justamente después de que esa generación terminara, saldría otra versión pero en metal, y con muy buenas imágenes de la serie. En esta versión eran 60 tazos. En el año 2004, los tazos en México cumplían 10 años, y para celebrarlo se decide lanzar una versión de otra serie animada japonesa, los tazos de Yu-Gi-Oh! Lo novedoso de esta generación es que se incluían nuevas versiones como transparentes o con brillo. Mira bien este tazo. Si tú lograste tenerlo, considérate afortunado, ya que cuenta el rumor que solamente se construyeron 50 de este tipo. Este fue el peor error, no solo para la empresa encargada, sino de toda una generación. Muchos niños sabían de ese tazo único, y debido a la excesiva y exagerada publicidad por parte de Sabritas y debido a la creciente popularidad del anime infantil, muchas iglesias, en su mayoría de creencia católica, y a la vez organizaciones de padres de familia o creyentes, con la excusa de que esas y otras series eran de origen satánico, que en los juguetes o cualquier otro producto se encontraban demonios escondidos. En consecuencia, decenas de miles de personas quemaban los productos que llevaran alguna imagen referente a esas series. Esto llevaría a serios problemas económicos y sociales para la empresa encargada de los tazos. Con el pasar del tiempo ese tema fue perdiendo fuerza, y muchas personas se dieron cuenta que solo eran manipuladas, ya que como es obvio, no se puede demostrar científicamente la existencia de seres sobrenaturales como ellos aseguraban sin importar la creencia. En el año 2005, saldrían los tazos de la caricatura Mucha Lucha, los cuales, estos tazos eran de pésima calidad tanto en diseño como en los materiales. En ese mismo año saldrían los tazos de los Simpsons. Estos fueron muy populares para los fanáticos de la serie, ya que para aquel entonces, los tazos habían perdido demasiado el sentido. En el año 2007, salieron los tazos de la película Shrek 3. Estos, fueron un completo fracaso. También en ese año saldrían los tazos de Bob Esponja. Estos no tuvieron la popularidad esperada. Tiempo después saldrían de nueva cuenta los tazos de Pokémon. Algunos de estos incluían peluche o goma alrededor. En el año 2008, fue el turno de la caricatura El Tigre. Estos se fabricaban en China y en Taiwán. En 2009, debido al auge de las luchas americanas, saldrían los tazos de la WWE. En el 2010 saldrían la versión del canal Nickelodeon. Estos incluían un coleccionador y una revista. En el año 2011, fueron los tazos de Funky Punky. En 2012, fue el turno de los personajes del videojuego Angry Birds. En ese mismo año regresarían los tazos de los Simpsons y la película La Era de Hielo 4. En 2013 regresarían los tazos de Angry Birds y Plants vs Zombies. De igual forma en ese año, saldría la versión de otro canal infantil, el canal Cartoon Network. En el año 2014, fue sacada una versión especial que incluían algunas de las series que fueron puestas con el pasar de los años, ya que si son observadores, los tazos ya cumplían su 20 aniversario en México. En ese año se encontraba disponible otra versión por la Copa Mundial de Fútbol en Brasil. Estos eran llamados como pelotazos. Fueron un horrible fracaso. De nueva cuenta, ese mismo año saldrían los tazos de un videojuego. Este fue de Subway Surfers, y una extraña promoción que tenía como nombre, Tira y Gana. En el año 2015, fue el turno de la película Minions. A pesar de no ser tan populares, estos resaltaban mucho en los empaques marcados con la promoción. Ya pudimos ver las versiones de estos círculos plásticos en México. Sin embargo, como fue en el resto del mundo, veámoslo. En Colombia y Perú, fueron los tazos de la película El último maestro aire.
y solamente en Colombia con los tazos de su versión animada. En otros países llegaron con la película de Pocahontas, Sailor Moon y Ranma y medio. En otros países alrededor del mundo eran distribuidos por distintas empresas. En Argentina y Uruguay, Frito-Lay era el responsable. Walkers fue la principal en Inglaterra, mientras que Sabritas lo fue en México. Y Evercrisp lo fue en Chile. Los tazos llegaron a España de la mano de Matutano. En Holanda, llegaron con la empresa Smith, con el nombre de Flipos. Sé que no he nombrado todas las versiones de los tazos que han salido en otros países. Sin embargo, quiero que tú comentes